Bueno, buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a todos y a todas a este panel organizado por la especialización en políticas sociales y por la Secretaría de Investigación y Posgrado, dentro de las actividades que venimos desarrollando de manera conjunta en el marco de la red RIPSO, Red de posgrados interuniversitaria de posgrados en políticas sociales. Eh, es una alegría para todos nosotros y nosotras poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Es parte también de una de las actividades que venimos desarrollando, también como decía, desde la especialización en conjunto con la Secretaría de Investigación y Posgrado, de los paneles que estamos desarrollando. El 14 de octubre vamos a desarrollar también una mesa redonda sobre la especialización en políticas sociales, y es parte también de las actividades que estamos realizando en el marco de una nueva inscripción a la próxima cohorte de la especialización en políticas sociales. Así que bueno, un gusto que puedan estar acompañándonos en esta actividad, y muy agradecida a Laura Garcés, a Pilar Arcidiácono y a Paula Danel, que nos están acompañando en esta ocasión como panelistas. Bueno, Laura Garcés es licenciada en Trabajo Social, es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Políticas Sociales, es doctora en Ciencias Sociales, es profesora titular en la Universidad Nacional de San Juan, es directora de proyectos de investigación y es también directora en la Maestría de Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente Laura también es secretaria de Extensión Universitaria en dicha universidad, es autora de diferentes publicaciones sobre temáticas de las políticas sociales en general, de los programas de transferencia condicionada en particular, de lo que implica el derecho, el ingreso ciudadano, así que es una referenta en estos temas, y es miembro también de la red interuniversitaria de posgrados en políticas sociales, que integra esta especialización y la maestría que ella dirige. Pilar Arcidiácono es licenciada en Ciencias Políticas, es magíster en Políticas Sociales, es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del CONICET, es profesora de la carrera de Sociología de la UBA y es parte del equipo docente de la especialización en Políticas Sociales. Ella tiene a cargo el Seminario de Políticas Sociales Comparadas en la especialización en Políticas Sociales. También Pilar es autora de numerosas publicaciones sobre temas de políticas sociales, en articulación en el campo de lo que es la sociología, con la articulación con la sociología política. Así que también le damos la bienvenida a Pilar a este espacio. Y Paula Danel es licenciada en Trabajo Social, es doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, egresada de esta unidad académica de nuestra Facultad de Trabajo Social, es también magíster en Trabajo Social, es además una profesional de trabajo social con una vasta trayectoria en la profesión, en el sector salud, en relación a las temáticas de envejecimiento, vejez y discapacidad. Es investigadora del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, y es también investigadora del CONICET, con espacio de trabajo en este instituto, que es una de las unidades de investigación de nuestra facultad. Es actual prosecretaria de Investigación y Posgrado de la unidad académica. Así que también muy agradecida y de contar con la participación de Paula. Las tres son personas con una vasta trayectoria y referentes en el campo de sus especialidades que recién fui mencionando. Bueno, vamos a darle inicio entonces a este panel en particular, planteando la temática de la protección social del Estado en el contexto de pandemia. Así que esperamos poder generar aportes, contribuciones en términos de análisis sobre esta temática, y bueno, poder continuar estas discusiones, estos debates y estas actividades que estamos desarrollando desde la especialización y en articulación con RIPSO. También queríamos decirles que tanto esta actividad como el panel anterior que desarrollamos sobre políticas de cuidado
ya el primero está siendo desgrabado, y luego también se va a desgrabar y va a ser publicado en el portal Entredichos, así que esperamos poderlos poner de manera de acceso abierto. No solamente va a quedar en el canal de YouTube, sino también de poder aportar en ese sentido, con el material por escrito y con la revisión de las panelistas. Así que esperamos que puedan aprovechar estas actividades, y también transmitirles el saludo de Silvina Cavalieri, que es secretaria de Investigación y Posgrado, que no pudo estar presente hoy en esta actividad en la coordinación por un problema personal, pero está acompañándonos en vivo en el canal de YouTube, así que agradecemos el apoyo incondicional de Silvina, y bueno, les mandamos un saludo muy especial desde acá. Bueno, vamos a pasar a hacer las exposiciones. En primer lugar va a pasar a presentar su exposición Pilar Arcidiácono. Bueno, gracias. Gracias, Mariana. Gracias a todas por la invitación. Siempre la especialización es un lugar con mucha generosidad. Así que gracias infinitas por eso. Bueno, un placer estar acá con colegas y amigas, compartiendo el espacio. Un poco les comento sobre lo que va a versar mi presentación. Quería compartir con ustedes un trabajo que hicimos durante los primeros días de la pandemia, y esto es importante porque me parece que el valor que tuvo, en todo caso, estuvo asociado con ese momento a donde nos invito a todos y a todas a retrotraernos, que fueron los primeros 100 días, bueno, más o menos 100, pero digamos 100 días de la pandemia, ¿no? Digamos de marzo a los primeros días de mayo, aquel momento donde no entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿no? Muchas de las cosas hoy por hoy con el diario El Día Después tienen otra lectura, digamos, y esto tuvo que ver con un proceso que iniciamos con una queridísima amiga y colega, Luisina Perelmiter, también investigadora de CONICET en el campo de los estudios de la burocracia del bienestar, y en ese contexto de los primeros días, donde aparecían a priori cerradas las ventanillas, o gran parte de las ventanillas estatales, lo que llamamos nosotras las ventanillas estatales, lo que nos motivó a iniciar este trabajo fue el interrogante de, bueno, ¿cómo se brindaba de alguna manera atención urgente? ¿Cómo se abordaban tareas del campo de la política socioasistencial, de la asistencia inmediata, el trabajo de trinchera, en un contexto donde habíamos visto mucha crisis viviendo en la Argentina, pero era la primera vez que veíamos una crisis con un Estado que bajo ningún punto de vista vamos a decir que se retiró o desapareció cualquiera de esas metáforas, sino que lo que sí había desaparecido era gran parte de la presencialidad, lo que se había interrumpido era esa presencialidad. Nosotras en ese sentido empezamos entonces con una pregunta, yo diría, situacional y pragmática sobre el funcionamiento estatal, no de lo que el Estado debería hacer, sino de aquello que el Estado pudo hacer, ¿no? Que los Estados pudieron hacer, digamos, no es solo en términos del Estado nacional. Teníamos como cierta convicción de esos días que este contexto de lo que llamamos anormalidad servía como una suerte de laboratorio de estatalidad, era una manera optimista de resignificar aquellos días terribles que estábamos viviendo, ¿no? Y que entonces a través de este momento atípico podíamos de alguna manera poder revisar ciertos tópicos clásicos incluso de la sociología política, el cruce entre la sociología política y la política social, que es lo que a nosotras nos une en este recorrido a Luisina y a mí. En ese sentido, bueno, esto forma parte de lo que fueron muchas producciones de la pandemia, ¿no? Porque la investigación fue uno de los resortes que tuvo, fue el incentivo de pensar qué nos estaba ocurriendo aquellos días, y hubo un montón de producción, y participamos en un montón de paneles y eventos, y discutimos que era la forma de, creo que, procesar aquello que nos estaba pasando.
claro que implicó un montón de desafíos, ¿no? Y yo pensaba nuevos desafíos en todo sentido, como personas en el sentido más amplio, pero también en términos de la investigación, adquirir nuevas destrezas para investigar, cuando también a nosotras mismas se nos veía interrumpida la presencialidad, el trabajo de campo, como habíamos entendido históricamente. Ahora, nosotras continuamos trabajando juntas y hacemos casi a diario entrevistas por Zoom. Eso era impensable, ¿no? Digamos, estoy tratando de recordar cómo hacemos entonces para trabajar. Seguro podemos seguir leyendo, escribiendo, pero digamos, ¿cómo hacíamos para reponer algo de esas situaciones de contacto con el otro cuando de golpe no podíamos encontrarnos cara a cara, ¿no? Y entre nosotras. Entonces, a partir de ahí, un poco lo cuento porque me parece que siempre en estos espacios formativos, las trastiendas de las investigaciones son interesantes, ¿no? Y rompen con ciertos mitos sobre la cosa más ordenada que tiene, digamos, la agenda de la investigación. Empezamos a, por un lado, a utilizar el Zoom para juntarnos con trabajadoras y trabajadores estatales que estaban ahí solucionando problemas de distintas maneras, ¿no? De distintas jurisdicciones. Nosotros no teníamos un recorte particular, geográfico, espacial, sobre la jurisdicción. Queríamos tener una suerte de primera pincelada sobre lo que estaba ocurriendo en distintas jurisdicciones, en el AMBA, pero también en otras provincias, a nivel del Estado Nacional. Digamos, queríamos más bien una pincelada de lo que estaba pasando. Ahí empezamos entrevistas por Zoom, las primeras entrevistas por Zoom, que fueron realmente muy, muy memorables, ¿no? Porque ni sabíamos usar las plataformas, ¿no? Ni sabíamos usar las plataformas. Empezamos intercambios y a seguir algunos que nosotras llamábamos personajes para nosotras, que después tenían la calidad de personajes a esa altura, que era en realidad seguir a trabajadoras y trabajadores en toda su rutina diaria, hacia el final del día, que nos contaran su día de trabajo, ¿no? Entonces todos los días, encontrábamos al final del día con WhatsApp, que a ellos también y a ellas les servía como espacio catártico de todo lo que estaban viviendo en esos días donde las ciudades estaban desérticas, pero ellos tenían que seguir trabajando. Entonces, reponíamos ahí en ese anecdotario, en esas situaciones diversas que nos iban comentando, bueno, gran parte de lo que era esa forma de reconversión del trabajo estatal de trinchera en los primeros días del aislamiento social obligatorio. Obviamente desde ya empezamos a juntar flyers de todo, circulaban flyers, circulaba toda información por internet en esos días, documentos, decretos, reglamentaciones, ¿no? Es un momento de inflación normativa muy, muy interesante para capturar también. Y después nos mandamos a hacer una encuesta que tampoco tenía un espíritu representativo, como nos enseñan nuestros profesores y nuestras profesoras de metodología, sino que nos sirvió también para capturar estas primeras impresiones y digamos, con algunas preguntitas cerradas a través de un Google Form, que de hecho en la especialización y todo nos ayudaron a circular y se agradece. Bueno, nada, que justamente lo que hacía era tratar de ver algunas percepciones más amplias de lo que estaba sucediendo. Quiero decir, usamos este collage de técnicas que nos permitían de alguna manera hacernos un panorama, ayudarnos a construir un primer panorama. Un panorama donde mirábamos distintas instituciones. Voy hacia el final a comentar que obviamente ANSES se nos convierte en un actor privilegiado y a partir de ahí la decisión de continuar en esa línea de investigación nosotras de manera conjunta, pero que en ese momento, y hoy ANSES se convierte en un espacio protagónico por el rol que tuvo, sobre todo a partir del ingreso familiar de emergencia y las, digamos, particularidades de esta política, pero que en general entonces estábamos abiertas a ver el distinto mundo de las jurisdicciones. Y ahí yo seleccioné como 3 emergentes para compartir en el día de hoy de lo que fue este trabajo más impresionista. Esa es la idea que me gustaba, la idea más impresionista en estos días. La primera cuestión o el primer emergente de esos días yo diría que tiene que ver con el mundo de lo que llamamos la reconversión de las jerarquías y funciones, ¿no? Digamos, cuando lo que mirábamos el Estado, además, sabiendo que en el caso del Estado Nacional, lo que estábamos era también en un cambio de gestión de gobierno. Entonces, que la pandemia encima se solapa con, bueno, no solo en el Estado Nacional, digamos, ¿no? Pero se solapa con un reciente cambio de gestión de gobierno. Entonces, había un montón de digamos, nombramientos que no estaban todavía realizados, había gente, ¿no?, en ese momento en transición, y eso también fue muy significativo para el tipo de trabajo que nosotras estábamos mirando. Además de que había cantidad de personas que estaban bajo los sistemas de licencia y de excepción, bueno, por las múltiples cuestiones que se decide proteger en el marco de esos días de situaciones familiares particulares, de salud, etc.
En ese sentido, entonces, hubo cantidad, frente a este emergente primero que denominábamos la reconversión de jerarquías y funciones, diría, cantidad de roles que fueron muy, bueno, muy novedosos, ¿no? Por un lado, esta idea de reasignación de funciones. Aquellas que fueron destinadas como digamos, tareas esenciales, fueron realizadas no solo por sus propios trabajadores, pero sino en general también por otros trabajadores y trabajadoras que venían de otras dependencias, de otros espacios organizacionales, pero que tuvieron que salir a cubrir la alta demanda que tenían este tipo de tareas. No necesariamente contaban con las destrezas, los saberes vinculados con este tipo de tareas, ¿no? Cuestión de que a veces en general es una tarea bastante evaluada, la tarea vinculada con lo socioasistencial, como si todo el mundo pudiera hacerlo rápidamente, pero efectivamente aparecían como tareas para ser realizadas, desde cuestiones vinculadas con el reparto de alimentos, desde atención a situaciones de riesgo por llamado telefónico, situaciones de violencia frente a los aumentos de las situaciones de violencias de género, etc. ¿No? Hay un tema importante entonces de cierta reconversión de tareas. Y por una anécdota, digo, el gobierno de la ciudad llamó a esto todo lo que, con una retórica propia de movilización política, que es propia del PRO como gestión, digamos, esto lo tomo de aquellos que conocen bien estos temas, la idea de los voluntarios. La figura de los voluntarios y las voluntarias, que uno podría pensar, bueno, de los voluntarios de las organizaciones sociales que vienen ad honorem, no, eran los trabajadores estatales que tenían sus tareas suspendidas y que entonces supuestamente voluntariaban al principio, y después fue más compulsivo este carácter, y se incorporaban a hacer tareas sociales, tareas socioasistenciales, pongo entre comillas, que eran, insisto, sumamente diversas, ¿no? Por otro lado, en esos días también teníamos, en términos de esta cuestión de las jerarquías que estaban subvertidas, una cantidad de niveles jerárquicos, funcionarios, que lo que tuvieron que hacer fue hacer otro tipo de tareas que a priori no le correspondían por su puesto de trabajo, ¿no? Atender líneas de teléfono, ¿no? Organizar filas, ¿no? Que en muchos casos eso tenía que ver justamente con una, digamos, como con una apuesta, como una apuesta y una, básicamente, sí, puesta en escena de ese compromiso público ante este momento, pero hemos podido ver desde funcionarias pasando información en Twitter, información sobre las prestaciones, hemos visto funcionarios de ANSES de las distintas provincias, las distintas UDAI, haciendo Facebook en vivo desde sus propias cuentas, incluso personales, para poder sortear todos los problemas que había sobre las autorizaciones o las plataformas de los propios órganos oficiales, y ese es un tema que después me interesaría por ahí retomar, que tiene que ver con justamente cómo se va haciendo este borroneo de cierto efecto oficial del Estado, que es un tópico clásico de la sociología política y me parece que es interesante, pero entonces hemos visto en la línea 144, que fue una de las cuestiones sobre violencia, que nosotras seguimos mucho durante esos días, cantidad de mujeres de funcionarias que tuvieron que salir a atender los primeros días las líneas porque no había personal autorizado, ¿no? En ese sentido, digamos, esto de salir a embarrarse, que es propio también de una mística importante en la forma de gestionar política socioasistencial en la Argentina. Es un valor, ¿no? No es un disvalor, sino en el caso argentino en general suele ser un valor. Digo, y que además les daba un aprendizaje técnico y simbólico, ¿no? De estar en la trinchera cuando en general no necesariamente eran personas nombradas para estos roles. Esto, digamos, este borroneo de las jerarquías y de las funciones, obviamente, como todos los emergentes, como los tres emergentes que me interesa por ahí compartir en el día de hoy, los vemos desde qué lado, los vemos como la forma a través de las cuales el Estado y las personas que habitan el Estado lograron solucionar los problemas en ese momento, ¿no? En esas urgencias, y también generaron nuevos problemas, ¿no? Digamos, en muchos casos esto de que había personas que no tenían las destrezas para tener una persona que llama en crisis, en situación de violencia, bueno, genera nuevos problemas. Ahora vamos a ver por ahí en el emergente 2 más claro esto. Es decir, soluciones que generan también nuevos problemas, pero que nos parece que es interesante, digamos, verlas con esa doble faceta, ¿no? Con esa doble faceta. También vimos cómo en esos días era común, y aquí entra un segundo punto que por lo menos quiero pincelar, que es el borroneo del efecto oficial. En esos días veíamos cómo era común que parecía que
bueno, se borroneaban, es una linda palabra, se borroneaban las marcas estatales. Un montón de dependencias, por ejemplo, frente a la imposibilidad tecnológica de usar los mails de las oficinas, había quedado todas las oficinas, empezaron a abrir cuentas de Gmail, ¿no? Cuentas de Gmail con la cual se comunicaban con la población, entre comillas, destinataria o asistida, o como querramos llamar, pero que en ese momento demandaba, que además todo el mundo demandaba al Estado, ¿no? Al Estado se le empieza a demandar, ocupó una centralidad impresionante, se le demandaba de todos lados, de todos los sectores, ¿no? Y entonces aparecían en primer plano, Gmails que iban siendo armados ad hoc, aparecían un uso que en el mundo del trabajo social y en el mundo de los trabajadores del mundo socioasistencial creo que es bastante común, pero una exacerbación de las comunicaciones informales, ¿no? Descoordinadas, pero que eran las que podían sortear. Trabajadoras y trabajadores sociales hemos hablado en cantidad esos días, que tenían una tradición previa de laburo con distintas poblaciones a las cuales le estaban solucionando otros problemas vinculados con, por ejemplo, inscribirlos al IFE, que no tenía nada que ver, obviamente, con su jurisdicción ni con su dependencia, pero que era poner en funcionamiento a través de todas las relaciones previamente construidas, ¿no? Y seguramente, digamos, no articuladamente, no bajadas de arriba hacia abajo, sino de manera descoordinada, informal, espontánea, un montón de soluciones, ¿no? Un montón de soluciones, un montón de saberes que esos días fueron de alguna manera los que pudieron poner y sacar adelante gran parte del trabajo socioasistencial. Este borramiento del efecto oficial hacía que, por ejemplo, las personas mayores, nosotras rastreamos muchos llamados a las personas mayores en la ciudad de Buenos Aires, que eran hechos desde, por ejemplo, desde este grupo de voluntarias y voluntarios que se habían ofrecido para hacer este tipo de trabajos, y esto generó una comedia de malos entendidos enormes, porque las personas mayores recibían esos días un llamado de alguien que se presentaba. Nosotras tenemos ahí en un material que yo después voy a compartir, a los speech, ¿no? Los speech que iban utilizando para poder presentarse a estas personas y preguntarles si necesitaban algún tipo de ayuda con las compras, si tenían información sobre el COVID, digamos, ponerse a disposición de alguna manera y en todo caso reconectarlos con otros agentes estatales. Y fue muy interesante porque en esos días, por ejemplo, a partir de esta acción, que seguramente trajo algunas virtudes y, digamos, y solucionó un montón de problemas a muchas personas, sobre todo las que viven solas o solos, también generó toda una situación de desconcierto e incertidumbre sobre las noticias, las fake news, ¿no? Las noticias falsas. Aparecían un montón de flyers, yo tengo uno acá que voy a leer: avisen a su familia, llamaron a mi vieja, le dijeron ser voluntarios del gobierno de la ciudad por si necesitaba comprar algo, hacerle algún trámite, le empezaron a preguntar cosas, onda, señora, ¿usted está sola? Con la excusa de por si necesitas algo. Llamamos al 147 para averiguar, nos dijeron que solo funciona de una forma: si llamás vos y ellos te asignan un voluntario, por favor díganselo a sus madres, a sus padres por las dudas, porque deben chorear de lo lindo estos días, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos flyers que estaban circulando vinculado con el tema de los fraudes, las noticias falsas, etcétera, que era, insisto, consecuencia en parte de la informalidad, de la espontaneidad, de los formatos alternativos, de las reconversiones de jerarquías y funciones, a través de las cuales el Estado se movía para hacer cosas en todo caso, ¿no? Pero digamos, es esta contracara de estos procesos. Lo mismo con las espacialidades alternativas. En esos días, si bien esto es algo común y la sociología política, esta interfaz entre Estado y sociedad lo ha estudiado enormemente, pero digo, era muy común ver las vacunaciones en las iglesias, las inscripciones del IFE, en algunos casos en las organizaciones sociales, digo, era ver lo que vimos en el marco del cruce entre la sociología política y la política social de una manera, diría, muy exacerbada, porque frente al cierre de las ventanillas estatales, las ventanillas societales aparecían incluso con los actores estatales adentro como la única casi opción para poder sortear la no presencialidad del Estado, ¿no? Generando también, insisto, un montón de problemas. Pero estas burocracias, estas ventanillas itinerantes, ¿no? De la itinerancia, como se las llama, han sido un formato también muy interesante. Generando, insisto, este borramiento entre dónde está el Estado, dónde está la organización, ¿no? Que es interesante para poder captar. Finalmente, un tercer emergente que me parecía importante traer y que creo que después va a vincular seguramente con algo de lo que nos trae Laura,
como experta en los temas de transferencias, el tema de el IFE nos ocupó obviamente un lugar importante, digamos, ¿no? El IFE nos ocupó un lugar importante porque no tuvimos en Argentina una política con tanta cobertura como el ingreso familiar de emergencia, con los 9 millones de personas, y con las características de autofocalización, virtualización, ¿no? Masividad e incondicionalidad, digamos. Hay ciertas características que han hecho del IFE una particularidad, ¿no? Obviamente dependiendo, bueno, digo obviamente, me parece obvio, pero dependiendo de un organismo como ANSES, con las capacidades institucionales de automatización, de masividad que no tiene otro organismo del Estado Nacional, para poder llevar adelante una política de esta magnitud. Y ahí lo que nos interesó ver en términos de esta idea de los emergentes que podíamos pensar en estos días, tenía que ver con cómo justamente una política que se presentaba como autofocalizada, es decir, yo me identificaba si era receptora o no legítimamente de esa política, como una política que se nos planteaba como virtualizada por completo, yo tenía que usar el celular o la computadora, pero todo el tiempo no había una cara a la cual yo le hablara, ¿no? No había nadie a quien le hablara, era todo por el sistema de Internet. Y una política totalmente incondicional, porque no se me exige contraprestación, no se me exige condicionalidad, no se me exige nada a cambio, a diferencia de los típicos formatos que hemos tenido en la Argentina de transferencias de ingreso, como a pesar de todo eso, entonces podíamos suponer que las mediaciones sociales son inexistentes, como sin embargo las mediaciones sociales, diría las mediaciones sociotécnicas, fueron sumamente importantes a lo largo de los primeros días, bueno, a lo largo de todos los días que duró el IFE. ¿Y por qué digo esto? Porque el IFE requirió de numerosas mediaciones en el momento de la inscripción, en el momento en el cual frente a una ANSES que todavía no había sido declarada como una agencia esencial, el trabajo de ANSES no había sido declarado como esencial hasta el 1 de mayo, este es un dato importante para mencionar, aparecían en esos primeros días la necesidad de, por un lado, de codificar los criterios, esta idea de que todos estábamos, y todas acá seguramente las presentes estuvimos involucradas en eso, en ayudar, colaborar, compartir con colegas, con compañeros, con madres de la escuela, con todos, a ver si entras en el IFE, no entras en el IFE, cómo es, interpretando la tarea interpretativa de codificadora, diría hasta en un punto detectivesca, de poder comprender de qué se trataba esa política, ¿no? Y ayudar a la inscripción o inscribir gente, ¿no? Diría, oficiamos de mediadores y de mediadoras de proximidad un montón de personas que en otros momentos creo que por ahí ni lo hemos hecho. Oficiaron de mediadores a aquellas personas, actores clave que siempre están en la política pública, y con esto pienso trabajadores sociales, trabajadoras sociales, referentes políticos, referentes religiosos, etc. Y ahora vamos a ver un último punto, pero también los trabajadores de ANSES fueron actores centrales en este punto. También entonces de codificar criterios, inscribir, suponer, digo, una política que supuso un proceso de individuación que no existe de la relación ciudadanía y Estado, sino que sigue habiendo un montón de mediaciones y de sujetos que tienen que hacer cosas para que eso funcione. Más allá de este supuesto de, digamos, de desintermediarizar la política social, ¿no? Entendida la idea de intermediario no en términos nada más que de la idea de el puntero, el broker, sino entendida en términos de los múltiples agentes estatales, sociales, confesionales que aparecen para que eso sea posible. Más allá de la cuestión de, entonces, de la decodificación, de la inscripción, también numerosos actores, actrices aparecieron esos días actuando en el momento de los reclamos del IFE. Ustedes recordarán ahí que hubo cantidad, millones de reclamos, 4 millones de reclamos, por todos, eso nos podemos explayar en otro momento, pero por toda la cantidad de información que había desactualizada, por las personas que aparecían como grupo familiar y no lo eran, un montón de cuestiones que aparecían en esos días y que fueron muy, muy interesantes. Al Estado se le revela una cantidad de población impresionante frente a los cálculos que tenía y los cálculos que tuvo el IFE. Y ese es un punto, me parece, que deberíamos tomar nota. Pero entonces en esos días también había que
operar esas bases de datos. Y ahí fueron las mediaciones sociotécnicas de ANSES las que lograron mediar. A nosotras en las entrevistas nos dicen, divorciamos gente esos días, ¿no? Divorciamos un montón de gente, jubilamos, cambiamos los domicilios de un montón de gente. Claro, era el proceso de actualización para que la persona se viera reflejada en lo que ANSES dice que es la persona y su familia, ¿no? Entonces ese punto es un proceso que también necesitó un montón de mediaciones sociales. Los rechazos y luego el momento del cobro. Recordarán que en ese momento no había información casi donde cómo se cobraba, cuándo se cobraba, hay un montón de memes que debería haber traído, pero sobre la incertidumbre que trajo el proceso del IFE en sus tres pagos, ¿no? En este sentido, y cierro con esta idea, digamos, me parece que estos tres emergentes, ¿no? Digamos, la reconversión de las jerarquías y funciones, mencioné en un primer momento, el borroneo del efecto oficial, también otro tópico de la sociología política, y el proceso de las mediaciones sociales en la política social, un tema, digamos, central. Las mediaciones en un sentido amplio, no en un sentido restrictivo, no en un sentido de lo que le ha preocupado a la literatura más moral sobre el clientelismo, ¿no? Fueron tópicos que en estos días nos trajeron un montón de material, que pudimos aprender un montón del Estado, justamente en esos momentos, entre comillas, anormales, ¿no? Que pudimos ver, entre otras cosas, que el Estado se reconvirtió, el Estado y sus agentes fueron claramente reconvertidos, que pudimos ver que gran parte de las soluciones que hicieron posible que todo eso se pusiera en marcha trajo nuevos problemas, traía nuevos desafíos permanentemente. Pudimos ver permanentemente también, creo, que justamente la política socioasistencial, más informal, más descoordinada, más de poner el cuerpo al territorio, la tenemos que ver no tan escindida de esa otra política más automatizada, masiva, sino de empezar, creo, cada vez más a pensar esas múltiples funcionalidades entre el campo de lo que se llama técnicamente como la seguridad social y ese nivel de masividad y el mundo de las prestaciones, más focalizadas, más territoriales, etc. Y me parece que, entre otras cosas, y termino acá, y incluso le dejo un pie a Laura, también nos pone de cara a toda una discusión sobre una nueva población a la que accede a los beneficios sociales, a los derechos sociales, mejor dicho, en el marco de la pandemia, que es toda una población que, por ejemplo, en el caso del IFE, se encuentra por primera vez recibiendo, ¿no?, transferencias de ingresos directas por parte del Estado, población que llamamos sueltos, ¿no?, que no están necesariamente en el marco de organizaciones sociales, y que entonces también presentan un desafío de agenda, ¿no? Dejo un tema de agenda planteado que parece que es interesante para la política social, ¿no? Digamos, cómo hacer de acá en adelante, ya no necesariamente con aquellas poblaciones que reciben o que recibieron históricamente, sino para este sujeto nuevo que también implica muchos desafíos en términos de comprender, ¿no?, nuevas subjetividades frente a la posición de ser asistidos por parte del Estado, ¿no? Y nos deja preguntas sobre, más del mundo del orden político y moral, ¿no?, sobre a quién asistir, cómo, de qué manera, a cambio de qué, que son preguntas que se reactualizan. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, Pilar. Sumamente interesante tu exposición, tu desarrollo y las preguntas que dejaste planteadas, ¿no?, y líneas a seguir trabajando hacia el final también de tu exposición. Muchas gracias. Pasamos entonces a la exposición de Paula Danel. Contamos con aproximadamente 20 minutos, como acordamos, en cada exposición. Y después, algo que no dije en la introducción, es que está previsto un tiempo para que quienes nos están siguiendo en vivo puedan hacer intervenciones, preguntas y compartir reflexiones a partir del chat. Así que eso quería aclarar también. Dale, bueno, muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, una alegría poder compartir con las compañeras algunas reflexiones en relación a esta idea de la protección social del Estado. Bueno, en primer lugar, contarles desde dónde pienso algunas de las cuestiones. En primer lugar, desde el proyecto de investigación que radicado en el instituto,
que venimos mirando las intervenciones sociales del Estado entre los años 2016-2019 en el Gran La Plata, en esta idea de una tensión entre lógicas de redistribución y de restricción, y que reactualizamos con pregunta para pensar la pandemia, y también desde dos proyectos de la convocatoria PISAC COVID, uno que tiene que ver con las miradas, con identidades, experiencias y discursos sociales en conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia, y dentro de ese proyecto trabajamos un grupo de compañeras con los profesionales de salud, y también en otro PISAC que es sobre la enfermería y los cuidados sanitarios durante la pandemia, y desde ahí es que recreo algunas de las preguntas que venía haciendo, especialmente, digo, nuestra línea de investigación viene mirando a las y los trabajadores sociales, pero en este caso miramos a los equipos de salud. En primer lugar, decir que, a ver, ¿qué cosas puso en evidencia la pandemia, ¿no? Por una parte puso en evidencia la ausencia de sistemas de protección social que sean ágiles y con coberturas más amplias, y puso en evidencia las dificultades de acceso universal a la salud. Digo, y esto no solo en nuestro país, sino en el mundo. Creo que en los sistemas de protección social ligados a la salud entraron en crisis y se evidenciaron en pandemia. También otra de las cuestiones que se visibilizaron tiene que ver con las desigualdades preexistentes, algo que ya Pilar planteó, y que tomaron rostros de mucho sufrimiento social en este tiempo, ¿no? Y creo que es algo de lo que nos viene preocupando. Pero también en relación y mirando específicamente el sector salud, lo que puso en evidencia es las tensiones entre las formas mercantilizadas de producción de salud, de producción de servicios de salud, y la baja eficiencia y la baja capacidad regulatoria estatal, ¿no? Creo que esto es algo, bueno, en el trabajo de campo con las enfermeras aparece de manera muy clara cómo quienes trabajan en los efectores públicos tuvieron, digo, no sin dificultades, porque entre marzo y abril, digo, marzo-abril 2020, convengamos que nadie sabía mucho qué hacer, ¿no? Digo, pero sí, digo, desde muy iniciada la pandemia, las trabajadoras y los trabajadores de salud tuvieron un acceso bastante rápido a los elementos de protección personal, cosa que no se realizó así, digo, al menos en la misma intensidad, en los efectores privados de salud. Digo, con lo cual, y esto no es una novedad, sino que pone en evidencia esa dificultad de regulación del Estado al subsector privado, ¿no? Siguiendo en esta línea, decimos que que también lo que evidenció tiene que ver con las imbrincaciones, aquello que hoy denominamos desde la idea de la intersección, cómo las opresiones de clase, género, etnia, se ponen en evidencia en relación a estos accesos a la protección de la salud. Y también por las preocupaciones que vengo teniendo, también las exclusiones por edad. Y creo que ahí hay un punto que me interesa destacar con varios colegas del campo gerontológico, que venimos planteando que si bien hubo dificultades en los modos de protección social en salud, sí Argentina en relación a los países europeos no tuvimos situaciones, o al menos no con la intensidad que sí hubo en los países europeos, de negación de cama por criterio de edad, ¿no? Y esto que lo vivimos con naturalidad porque así nos pasó en nuestro país, no es lo que pasó en el mundo, no es lo que pasó en España, no es lo que pasó en Italia. Las formas de organización de los cuidados dejaron en evidencia que el criterio, que lo que primó para ingresar es una mirada edadista a la hora de la asignación de recursos. Y creo que esto, es interesante eso que pasó, pero eso no por una parte, en términos de pensar la pandemia, creo que es saludable, que es una muestra de los modos en que hemos decidido organizarnos socialmente y producir esos bordes de la protección, pero no implica que estas opresiones intersectadas de clase, género y edad no hayan estado presentes por otras cuestiones, sobre todo pensando en
en las condiciones en que las personas mayores transitaron la pandemia, ¿no? Las dificultades de que con las jubilaciones y las pensiones se pueda cubrir la canasta alimentaria, que estas limitaciones, que recién Pilar decía, el gobierno de la ciudad construyó esta idea del voluntariado con los trabajadores municipales, pero tampoco los otros administradores municipales y provinciales, se corrieron mucho de ese margen. La idea del voluntariado como forma de respuesta a las personas mayores se extendió en muchos lugares. Y eso tiene, creo que esto que traía Pilar recién, en relación a este borroneo del efecto oficial, también apareció acá, porque lo que no hubo, con las personas mayores, es una respuesta en relación al acceso a lo alimentario. Y esto fue un problema. El programa Pro Bienestar, que es el programa que hemos discutido, criticado durante muchos años, organiza el acceso a la prestación alimentaria desde los años 90 hasta la fecha. Por pandemia, con criterios sanitarios, se dejó de entregar alimentos, y se dejó de entregar alimentos. Hubo un bono para aquellos que podían como complemento a la jubilación y la pensión, pero no se dio respuesta, y el hambre estaba presente en la situación de las personas mayores en nuestro país. No les negamos la cama en la atención, fueron priorizados para la vacunación, pero hubo una dificultad para mirar las condiciones de reproducción de la vida de las personas mayores. Siguiendo en esto de qué cuestiones visibilizó la pandemia, creo que nos puso con las patas para arriba las ideas de las temporalidades y estas espacialidades que traía Pilar, ¿no? Estos modos de, para todos los trabajadores, para los trabajadores sociales en particular, y esta división entre los trabajadores esenciales y los no esenciales. En el equipo venimos trabajando en esto de cómo en algunos sectores nunca dejó de existir la presencialidad por la articulación con las organizaciones, la asistencia alimentaria, pero que en otros sectores, por ejemplo la justicia, el mismo PAMI durante muchos meses, varios organismos de la seguridad social o de los sistemas de protección, hicieron teletrabajo, fueron creativos, sin dudas, y esto lo decimos con mucho respeto por la tarea profesional. Pero es cierto que la extensión de este no cara a cara, de esta no espacialidad compartida, se constituyó en un problema para algunos sectores que no solo los ligaba, por ejemplo, volviendo al programa Pro Bienestar, no solo los ligaba a la asistencia alimentaria necesaria, sin dudas, sino también los ligaba los grados de socialización de las personas mayores, las estrategias de recreación, de vinculación, y que si bien hubo mucho esfuerzo por la virtualización de los espacios colectivos, los talleres, todo lo que hicimos, ¿no? Todos hicimos pilates por Zoom y todas esas cuestiones, pero no todos llegaron, ¿no? Y creo que ahí hay algo al menos para tener, para tomar nota, porque no sabemos si volviera, deseamos que no vuelva a pasar, pero no sabemos con las olas de la pandemia si esto es algo que se terminó. Otra de las cuestiones que la pandemia visibilizó tiene que ver con, y esto también lo trabajamos desde el equipo en el instituto, con esta lógica de la gubernamentalidad neoliberal, ¿no? Y la lógica de la precariedad, y ahí nos ponemos de la mano de Isabel Lorey, cómo la precariedad era una situación preexistente a la pandemia y que organizaba muchas de las respuestas de la protección estatal hacia los sectores con los que trabajamos. Pero no solo los sectores con los que trabajamos, sino también a los trabajadores sociales. En ese punto, nosotros venimos trabajando con la idea de matriz cuatríada, tomando una metáfora musical, y ahí decimos que la matriz cuatríada se relaciona a los procesos sociales, económicos, políticos y simbólicos atravesados por 4 formas de dominación: el capitalismo en su forma neoliberal, el colonialismo, el capacitismo y el patriarcado, ¿no? Creemos que esta imbrincación de opresiones que organiza nuestras
nuestras vidas, que organiza nuestras formas de organización social, política, y delinea las formas de organización de lo institucional, ¿no? Y no perder de vista, digo, este cruce del género que venimos pensando desde hace un tiempo, algunos, y desde hace mucho otras compañeras, digo, tomó también rostros de mucha preocupación en el contexto de pandemia. Volviendo a la situación de las personas mayores, hubo una discusión, una de las enfermeras que hicimos entrevista en el marco del PISAC, lo que nos decía, cuando le preguntábamos qué es lo que más le había costado en contexto de pandemia, lo que nos decía era que lo que más le preocupaba constantemente, era una enfermera de una residencia de ancianos privada, que había decidido no contratar personal, así que directamente le sacó los francos a todas las enfermeras. Cuando una se enfermaba, el resto la cubría. Y lo que ella planteaba es que lo que más preocupación le generaba era que era la única que entraba y salía de la institución y que podía ser quien lleve el virus a las personas mayores, que eran personas mayores con alto grado de dependencia y frágiles frente al virus. Esta preocupación, digo, el lazo asistencial, el lazo de protección para las personas mayores institucionalizadas, fue un lazo exclusivamente profesional y feminizado. Digo. Y esto mismo pasó hacia el interior de los hogares, ¿no? Esto que nos pasó a todos, digo, porque yo creo que la pandemia como fenómeno global, lo que más nos conmueve es que también nos pasó a nosotras, ¿no? Digo, nos pasó a la hora de si visitar a los padres o no, digo, todas estas cuestiones que de desorganización de la vida cotidiana, también hizo que cuando se restringieron las relaciones y las visitas a las personas mayores en sus domicilios, quienes sostuvieron ese lazo fueron las mujeres, en esto que ya sabemos de la carga mental del cuidado, ¿no? Digo, volviendo a esta idea de cómo pensar los sistemas de protección en salud particularmente, desde la investigación que les vengo contando, desde el instituto, a principios del 2020, antes de la pandemia, caracterizábamos un poco cuál era la situación prepandemia. Y ahí decíamos, para el Gran La Plata, pero creo que lo podríamos extender para el resto del país, decíamos que hubo un notorio empobrecimiento de la población de la ciudad de La Plata y Gran La Plata, usuarios potenciales de las instituciones de seguridad social y de protección social, e incremento de percepciones vinculadas al malestar y al sufrimiento social. Una merma de los recursos destinados a la atención de la población usuaria de servicios sociales, una centralización de oficinas o llamadas ventanillas de atención en espacios alejados de los territorios de relegación urbana, un aumento en los requisitos para acceder a determinados programas y recursos, una pérdida del poder adquisitivo de las asignaciones sociales, algunas de las que mantenían el mismo monto desde el 2017, digo, por ejemplo, todos los subsidios del PAMI, digo, para fin del 19 tenían el mismo monto que el 2017. Una baja en los subsidios o jubilaciones o las pensiones no contributivas, y falta de cobertura de vacantes de profesionales antes asignados en esas instituciones. Digo, para el sector salud, lo que teníamos identificado es que en el plano de la estructura organizativa, la eliminación del Ministerio de Salud, bajando su estatuto jurídico, el acceso a dispositivos de apoyo para la sustentabilidad de tratamientos había disminuido, había más restricciones, y en el caso de las respuestas de las obras sociales, como expresión de la habilidad de la regulación estatal. Digo, identificábamos muchas dificultades de cumplimiento de las obras sociales y prepagas a las prestaciones. Con lo cual ahí decíamos que había un desplazamiento de las lógicas del derecho a la de consumidores libres y en riesgo. Cuando miramos, digo, qué es lo que pasó en pandemia, identificábamos 3 ideas fuerza para pensar los sistemas de protección en salud desde la mirada de los trabajadores sociales. Primero, un desarrollo de procesos de reapropiación institucional en escenarios restrictivos. Con esta idea fuerza nos referimos a las estrategias que los profesionales han desplegado
en torno a la sustentabilidad institucional. Mientras que en la gestión de Cambiemos, la narrativa colocaba el acento en la defensa de los programas, de los insumos y de los recursos, en el tiempo pandémico los sentidos se ligan a nuevos entramados, a la necesidad de articular entre servicios, niveles y efectores para dar respuesta a cuestiones alimentarias, de recreación, de recrear la presencia institucional mediada por tecnología, esto que decía Pilar hace un rato, y con menor frecuencia en la asistencia. Las trabajadoras sociales de salud asumen el espacio institucional como propio, generando respuestas que buscan mayor accesibilidad. La otra idea fuerza que venimos trabajando tiene que ver con los aportes a la producción de las agendas institucionales y estatales. Nos referimos a las prácticas sostenidas por las colegas en los dos periodos estudiados, o sea, macrismo y pandemia, para evidenciar las necesidades de los usuarios de los servicios de salud, la búsqueda de respuestas diferenciadas conforme a las particularidades del contexto y la asunción responsabilizada de los espacios de trabajo. Esta idea de pensar las agendas, la agenda institucional, la agenda de la protección como espacio de disputa de sentidos, de relaciones de poder y de articulación entre actores. Y como tercera idea fuerza, y que es algo que se sostuvo, digo, esta idea del acompañamiento de las trayectorias de manera continua. Nos referimos a las acciones profesionales en el campo de la salud que ligaron las instituciones y los servicios con los usuarios de modo sostenido. Y sí aparece que el repertorio en la intervención asume nuevas gramáticas, ¿no? que tiene que ver con esto que decía Pilar hace un rato, de estos modos distintos del ejercicio de la profesión, del cumplimiento, digo, de los modos de escucha. En los primeros meses discutíamos si esta no realización de visitas domiciliarias, o sea, cómo garantizaríamos la escucha si solo es por teléfono, ¿no? Sobre todo quienes venimos trabajando esta idea de que la intervención social, la intervención del trabajo social es una experiencia corporal y tomamos mucho de la corporalidad, de las sensibilidades y las percepciones como parte de esa caja de herramientas. Y sin dudas recreamos, sin dudas producimos otros modos, ¿no? Y un colega nos decía, no puedo tomarle la mano cuando me dice que está solo, que no tiene quien le haga los mandados, que aparece esa angustia tan fuerte, pero sin dudas la entonación de mi palabra, el modo en que le transmito tranquilidad, hace parte, digo, o al menos hay un registro por parte de los profesionales de esta forma otra de esa tarea. Bien. No sé, Mariana, cómo voy de tiempo, pero... Bien, Paula, te quedan unos minutos. Bien. Sí, si querés terminar de desarrollar Dale, con tranquilidad. Sí. Bien. Ahí. En relación a pensar este escenario, digo, nosotros venimos trabajando la idea de los escenarios institucionales o los escenarios en que se despliega la intervención como un espacio de construcción de discursos, de interpretaciones, de forma de hacer y pensar, es decir, un lugar de construcción de la agenda pública, de la visibilización de demandas y de cuidados múltiples. Y ahí creo que esta relación entre las formas de sociabilidad neoliberal, la desarticulación que supone esa sociabilidad neoliberal, y al mismo tiempo cómo los trabajadores de salud, y ahí ya no solo los trabajadores sociales, sino pensando en los equipos de salud, produjeron esa defensa del espacio institucional, del espacio de trabajo, del espacio de producción de salud. Y ahí una de las cuestiones que aparece una de las enfermeras con las que trabajamos, nos dijo, una de las cosas por las que soy vacunadora es que sé que es la herramienta de salud más importante porque permite la igualdad. Esta conciencia de los trabajadores de salud de que estaban frente a una gesta, frente a una situación novedosa, frente a una situación de producción de vida, ¿no? Y ahí creo que otra de las cuestiones que creo que es
para mirar especialmente, tiene que ver con datos, algunos datos que arrojaron la encuesta que aplicamos, que pusimos en juego, y que cubrimos a 1.400 enfermeras en todo el país en el proyecto del PISAC, y otros datos que son de la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo y Salud y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, y de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud. Ahí lo que aparece con mucha fuerza es que el número, la cobertura tenemos más médicas y médicos que enfermeras, y eso se constituye a la hora de pensar la producción de los sistemas de atención en una problemática. Esta es una problemática que es mundial, pero que en Argentina estamos por sobre la media de cantidad de médicos en relación al continente. Los trabajadores de enfermería contabilizaban al 2018 234.000, lo cual representa un 52,19 cada 10.000 habitantes en los 3 niveles de formación. Las enfermeras pueden ser auxiliares, técnicas o licenciadas. Las coberturas, esperen que no llego, ahí. Las enfermeras que se desempeñan en el subsector privado ponen en evidencia la menor cantidad de recursos disponibles, eso que decía hace un rato, y muchas veces, y lo que pasó al inicio no solo fue la especulación propia de los efectores privados de salud, sino también la especulación con el tema de camisolines, con los elementos de protección personal. Y eso puso, en evidencia la labilidad de la regulación estatal. El pluriempleo, la feminización, los salarios desactualizados, las jornadas de trabajo largas y extenuantes, la carencia de equipos adecuados y las estrategias para afrontar los retos físicos y afectivos de las tareas fueron algunas de las características identificadas en el sector de enfermería, y esto textual de Karina Ramaciotti. Y para cerrar, les cuento algunos datos que tenemos recientes, estamos en pleno procesamiento de las encuestas. Las enfermeras en Argentina, al menos dentro de nuestro universo de 1.400, el 25% percibe un salario de hasta 45.000 pesos, y de todas las enfermeras, el 70% menos de 60.000 pesos. El 50% de las enfermeras constituye, el salario de las enfermeras, el único ingreso familiar, y esto es coincidente con lo que ya sabía de la Encuesta Nacional de Trabajadores de las Condiciones de la ESETS, que marcaban que un 48% de las trabajadoras de salud eran jefas de hogar, del universo de trabajadoras de salud, ahora mirando las enfermeras en un 50%, y a nivel, de toda la masa del universo de trabajadoras son el 41% jefas de hogar. Y, en Argentina tenemos 760.000 trabajadoras de la salud, lo cual supone el 70% del sector salud está conformada por mujeres, con lo cual creo que hay resulta un dato interesante a atender que las políticas de protección social en salud fueron sostenidas masivamente por mujeres, y que en el caso de la enfermería, con mujeres con condiciones de ingreso deficitarios, con lo cual hay un grado de precarización de las vidas de quienes sostienen y sostuvieron los cuidados y las protecciones en pandemia, que hay que seguir mencionando para aportar. Gracias. Muchas gracias, Paula. Sumamente valiosa tu mirada, tu análisis, tus reflexiones. Pasamos a la exposición de Laura y luego podemos retomar gran parte de lo que ya se viene exponiendo, que nos va nutriendo y tiene una serie de líneas como para seguir indagando y profundizando. Así que pasamos ahora a la exposición de Laura Garcés. Bueno, gracias Mariana, Paula y a Recording in progress. Y los colegas de la querida Facultad de Trabajo Social de La Plata, que bueno, ahora no nos podemos ver personalmente. ¿Me escuchan, Recording no? stopped. ¿Sí? Porque se escucha una voz ahí, pero que nos avisa que se está grabando, supongo.
bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto y compartir con Paula y con mi amiga Pilar, que es siempre, aunque sea a través de la pantalla, siempre es lindo encontrarnos. Está bien el orden que hemos decidido de las exposiciones, porque las escuchaba las compañeras y bueno, ellas ambas han caracterizado, han descrito, han analizado intervenciones del Estado y también intervenciones sociales frente a lo que fue y el comienzo de la pandemia y es actualmente la pandemia. En tanto, yo me voy a detener más en una cuestión propositiva o sí, de propuesta de política pública, como es la propuesta del ingreso ciudadano. Pero antes algunas aclaraciones. Bueno, el debate de la renta básica o ingreso ciudadano es ya muy viejo, a fines de los 80 empezó en el mundo, pero con la pandemia lo que ocurrió es que cobró un protagonismo muy notorio en el debate público en distintas partes del mundo y en los organismos internacionales, y ahí se mezcló en ese debate, en esas propuestas que fueron surgiendo, distintas opciones de lo que algunos llaman ingreso universal, ingreso básico, ingreso ciudadano. Pareciera que todo es lo mismo, pareciera que se está hablando de lo mismo, el Papa propone en esa línea, las organizaciones sociales como la CETEP en Argentina proponen propuestas similares, pero no todo es lo mismo. La primera aclaración es esa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de renta básica o ingreso ciudadano, como se lo conoce en Argentina, estamos hablando de un ingreso universal, incondicional, otorgado a todas y a todos los ciudadanos de un país, independientemente de su situación laboral y su condición familiar. Es un ingreso que se garantiza ex ante, o sea, ex ante de que ocurra el desempleo, ex ante de que ocurra la situación de pobreza, ex ante de que ocurra una situación de pandemia, porque se otorga como derecho de ciudadanía de forma permanente, ¿no? Y no constituye un techo de ingresos, sino por el contrario constituye un piso, un nivel básico, a partir del cual las personas pueden sumar ingresos diversos, por ya sea vía del empleo o vía de otros trabajos que generen ingresos. El principal fundamento de la renta básica o del ingreso ciudadano es que nadie puede ser libre, las personas no pueden ser libres verdaderamente si su existencia material no se encuentra garantizada, ¿no? Políticamente. Y eso posibilita mayores, no es que por sí solo, ya vamos a ver después, pero no es de que por sí solo garanticen mayores niveles de autonomía y libertad, pero sí es un requisito fundamental para lograr mayores niveles de autonomía y libertad. Lo que creemos quienes adherimos a esta propuesta, que no significa necesariamente una lectura que se suele hacer desde mi punto de vista errónea, que estemos hablando de que daría lugar a una tendencia a la individualidad porque otorgamos recursos para que las personas individualmente garanticen sus necesidades básicas. Porque creemos que el ingreso ciudadano permitiría, potenciaría, posibilitaría o fortalecería proyectos colectivos. Y ya después voy a detenerme un poco en eso. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estábamos parados antes de la pandemia? Yo quiero traer la foto anterior a la pandemia, ¿no? Para terminar diciendo que la pandemia no generó la desigualdad, que la profundizó, que la pandemia no generó el desempleo, sino que lo profundizó, y que la pandemia no generó mayores niveles de desigualdad económica fundamentalmente, sino que las profundizó. Nosotros teníamos una situación previa a la pandemia, si tomamos los datos de fines del 2019, teníamos que a nivel mundial un 1% de la población concentraba un 45% de la riqueza. En el caso de América Latina y el Caribe, un 10% como promedio concentraba un 71% de la riqueza. Y luego de la pandemia, por supuesto que estas cifras se agravan y profundizan. Estos datos nos hablan de niveles de desigualdad económica fundamentalmente, pero
porque es ahí donde yo me voy a tener, que no significa que sea la única desigualdad que las políticas sociales deban atender, pero me voy a detener ahí. Habla de niveles de desigualdad económica insostenibles para cualquier país o región que pretenda un nivel de desarrollo para cualquier sociedad, en este caso para las nuestras, ¿no? Y sabemos, ya está claramente demostrado y analizado, que el desarrollo, que el enriquecimiento de una minoría, esa concentración de la riqueza en una minoría, no es un peldaño, ni significa un peldaño para que la sociedad en su conjunto crezca, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, el análisis de la desigualdad a nivel histórico ha demostrado que la desigualdad no es económica y por lo tanto, tómese entre comillas esto que voy a decir, no es natural, sino que la desigualdad es política y es ideológica. ¿Por qué? Porque es producto fundamentalmente de definiciones políticas macro que se toman en los países, en las regiones o a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, las soluciones, esa desigualdad que es política, que termina siendo económica, pero que previamente es política, no puede abordarse sino con soluciones, con definiciones políticas. Entonces, por otro lado, los aumentos de los niveles de desempleo que ya se venían dando se han profundizado, como dije recién, y la tendencia que veníamos ya teniendo previa a la pandemia y que se agudiza es a los mayores niveles de desempleo, de precarización, fundamentalmente debido a la robotización y debido al crecimiento, al protagonismo que tiene el capitalismo financiero que no genera empleo, ¿no? Que es altamente especulativo. Entonces, eso no significa que los niveles de desempleo no se puedan mejorar o que digamos hemos llegado a un techo, no, de ninguna manera. Sí se pueden mejorar, pero sabiendo lo que ya está altamente estudiado de que los niveles de pleno empleo o cuasi pleno empleo que tuvimos otrora no se van a poder sostener. Entonces, digo, había estimaciones antes de la pandemia que incluso son mayores de la OIT, de que 195 millones de trabajadores a tiempo completo en el segundo trimestre del 2020 iban a quedar sin empleo, ¿no? Producto de la pandemia. Ahora, esa situación de desempleo con la pandemia agrava lo que ahí voy a retomar cuestiones que ha planteado Pilar, de que empezaron, con la pandemia lo que puso en relieve es que había sectores de la clase media que tenían garantizados sus niveles de ingreso, que tenían empleo o algunos niveles de ingreso por otras vías garantizados, empezaron a ser necesitados o a demandar la asistencia del Estado, por ejemplo, a través del IFE, que fue el ejemplo que puso Pilar. Entonces, ya no eran los sectores tradicionalmente receptores de las transferencias, sino que había un nuevo sector que además es heterogéneo, que es difícil de agrupar, que son amplios sectores de la clase media que habían quedado sin ingresos, ¿no? Entonces, ante ese escenario de alta concentración de la riqueza y de altos niveles de desempleo, la pregunta es si, y aquí yo voy a hacer una crítica, nosotras las que estamos aquí nos dedicamos, las especializaciones de políticas sociales, pero la pregunta que yo me hago es si es posible pensar el abordaje de una situación como esta solo desde las políticas sociales. Yo creo que pensar el abordaje solo desde ahí es, al menos, es mi opinión, es ingenuo, porque me parece que la desigualdad no se aborda solo apelando a las políticas sociales, salvo que consideremos, y ahí sí acuerdo, con que la política económica es una política social, pero en las clasificaciones comunes, clásicas de sentido común o analíticas que utilizamos en general, la política económica va por otro lado. Y a lo sumo, lo que nos interesa de ahí es cómo financiamos las políticas sociales. Bueno, ese es el primer punto que por ahí es desolador para quienes nos dedicamos a las políticas sociales, pero que yo creo que es necesario que quienes nos dedicamos a las políticas sociales lo tengamos en cuenta, que la discusión más fuerte para abordar estos problemas pasa
por las definiciones de política económica, política tributaria, política de empleo, etc. Que por supuesto conviven, se complementan, se compatibilizan, se refuerzan, pero no me parece menor descuidar esta discusión. Bueno, como les dije, voy a pasar rápido por estas características de la universalidad, solo decir que lo que se pretende, Argentina tiene una amplia tradición en políticas universales, como salud y educación, por ejemplo. Entonces el ingreso ciudadano iría en esa línea, en políticas que por un lado, bueno, llegan a toda la ciudadanía, y por otro lado lo que evitan, mientras más universal es una política, lo que evita, entre otras cosas, es la estigmatización entre planeros y no planeros, los que viven de arriba o del Estado, más los que ganan, y a diferencia de los que ganan con el sudor de su frente el sustento, esa discusión, esa estigmatización que muchas veces el mismo Estado refuerza con las políticas focalizadas. Entonces, eso se evitaría. Y por otro lado, que la pregunta que surge cuando hablamos de universalidad, bueno, pero si todos y todas lo van a recibir, incluidas las personas de mayores ingresos, ¿dónde estaría la redistribución? Bueno, la redistribución pasa por el sistema tributario, porque una política como el ingreso ciudadano lo que tiene es que articula con la política económica, en este caso la política tributaria, y se financia con impuestos de carácter progresivo, aquellos impuestos que gravan las riquezas, las rentas financieras, la explotación de los recursos naturales, o sea, las regalías mineras, por ejemplo. Es ahí donde está la fuente de financiamiento de este tipo de política universal. Entonces, la redistribución no se da tanto por la transferencia en sí, sino porque, o sea, se da, por supuesto, para la mayoría de la población la redistribución va a ser ahí, pero no podemos obviar la fuente de financiamiento porque si no carecería de efecto redistributivo. Entonces, por eso el interés, por eso me parece que la diferencia por ahí de otras políticas de transferencia de ingresos es que el ingreso ciudadano está planteado como un núcleo que tiene dos partes, que es la transferencia y el sistema tributario de la mano de esa transferencia, como políticas redistributivas. Cuando se piensa en una política de este tipo, los muros que se dice que hay que atravesar tiene que ver con el trabajocentrismo, ¿no? El muro del trabajocentrismo. Esta idea muy instalada en el sentido común y reforzada por las mismas políticas de gobierno, y sobre todo muy frecuentemente desde el peronismo, que ancla su sistema de protección al empleo, históricamente, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, que el ingreso ciudadano, como separa el derecho del ingreso al trabajo, lo que pretende atender es, o reconocer, es el trabajo en sentido amplio, ¿no? Esta idea de que no solo el empleo es donde podemos pensar en la retribución, sino que hay el ingreso ciudadano retribuye, reconoce todas aquellas actividades socialmente útiles, que son trabajos socialmente útiles y que sostienen a la sociedad, y que la pandemia vio, por ejemplo, que no hubiéramos podido sostener a una sociedad puertas adentro si no fuera por el trabajo de cuidado. Bueno, y ahí Paula también hizo referencia a eso, o sea, ese trabajo de cuidados en sentido amplio, trabajo doméstico, trabajos de cuidados en sentido amplio, sostuvo a la población a puertas adentro, sostuvo los cuidados de la salud primaria, sostuvo la educación a puertas adentro en nuestros hogares. Esos trabajos, el trabajo voluntario, el trabajo de la economía generado en la economía popular, que no es remunerado en el mercado de empleo, el trabajo artístico, son trabajos reconocidos como tales por el ingreso ciudadano y retribuidos de alguna manera por este ingreso incondicional. Y después, no me quiero demorar, a las 2 empecé, bueno, estoy ahí me quedan unos minutos, habría mucho más para decir. Sí, Laura, tenés unos minutitos más que
Bueno, podés en- concluir bueno, más con tranquilidad también. bueno, estoy mirando el reloj y me pongo nerviosa porque quiero ser lo más puntual posible. Un error también que con el que se suele juzgar al ingreso ciudadano es pensarlo como opuesto al empleo, al trabajo, o sea, el derecho a un ingreso como opuesto, como incompatible, esa es la palabra, al derecho al trabajo. Y de ninguna manera implica tener un ingreso ciudadano en un país el descuido o la no necesidad de fortalecer las políticas de empleo. Lo que dije recién, o sea, no significa que no debamos mejorar esos niveles de empleo, ya sea con procesos de industrialización, inversión en la obra pública, fortalecimiento de las cooperativas para la pequeña obra pública, o sea, el derecho al ingreso, en este caso, no es incompatible con el derecho al trabajo y con todo lo que los estados puedan hacer para mejorar los niveles de empleo. Pero en todo caso, lo que quiere evitar el ingreso ciudadano es el empleo en condiciones de cuasi explotación y dotar a las trabajadoras y trabajadores en sentido amplio, no solo quienes están empleados, registrados, de mayores posibilidades de negociación porque tienen quizá un ingreso mínimo o básico. Y por otro lado, esa renta básica de ingreso ciudadano permitía, que lo dije antes, la posibilidad de fortalecer, por ejemplo, todo lo que son los proyectos colectivos de la economía social. Estaría garantizado esas necesidades básicas que frente a la pandemia las organizaciones sociales tuvieron que salir a responder lo alimentario, lo básico, totalmente básico como lo alimentario. Frente a la pandemia, quienes primero salieron, y algo se ha dicho, las colegas lo han dicho, fueron las organizaciones sociales, por ejemplo, a dar alimentación a sus miembros y miembros. Creemos que una política de garantía de ingresos básicos posibilita, es una palanca, esa es la palabra que me parece clave, para distintos proyectos colectivos, entre ellos los cooperativos o los de la economía popular en sentido amplio. Y después, por último, algo que también que se suele caer en una crítica para mí injusta al ingreso ciudadano es porque se le pide todo, ¿no? Es como que el ingreso ciudadano sería la política que nos salva de todos los males del mundo. Y vuelvo a insistir, es una política de transferencia que pretende la redistribución de la riqueza fundamentalmente a través de la transferencia, pero a través del sistema tributario, y a la que no se le puede pedir todo. Y entonces acá sí me interesa pensar propositivamente en que el ingreso ciudadano es una pata, es una parte de un sistema de protección social que incluye y debe incluir, y ahí está la diferencia con la mirada liberal, que dice démosle transferencia a los desempleados o a los pobres, pero vaciemos los sistemas de bienestar, vaciemos a las políticas sociales de financiamiento, por ejemplo, y que cada uno se arregle con este mínimo como pueda en el mercado. Es una mirada liberal de las transferencias. La diferencia de una mirada más republicana, que es donde yo por lo menos me identifico y con la que trabajo, que tiene que ver toda una línea de colegas españoles, la mirada republicana es decir, esto es una parte de un sistema de protección o de bienestar, como queramos llamarle, hay diferencias, pero muchos utilizan el término bienestar, en donde esta política se articula, convive y debe convivir, refuerzo esa palabra, con políticas de vivienda, políticas de empleo, políticas de cuidados, políticas de género, políticas de adultos mayores, políticas de educación y salud públicas. O sea, estamos hablando de que, así como aquella articulación primera con la política tributaria, la convivencia del ingreso ciudadano con con otras políticas que conforman un sistema institucional de protección social, sistema de protección social que la pandemia, como acá ya se ha venido diciendo, ha interpelado para su redefinición. O sea, vuelve a salir el IFE como ahora en estos días, un nuevo IFE, como una respuesta reactiva frente
en este caso la pandemia el año pasado, en este caso una situación electoral, que me parece que lo que está hablando a gritos esta situación es la necesidad de generar sistemas de protección estables, porque más allá de la pandemia teníamos problemas y tenemos problemas estructurales de pobreza y de empleo que se van a sostener en tanto no se implementen políticas sostenidas en el tiempo y que planteen no solo la contención de la pobreza, sino fundamentalmente la redistribución de la riqueza, sabiendo que no podemos hablar de emancipación, de libertad, de autonomía, ni siquiera para pensar proyectos colectivos, cuando la existencia material no está garantizada. Bueno, creo que he sido puntual, señorita Mariana. Sí, muchas gracias, Laura. Bueno, como también decía Laura, me parece que el orden quedó muy, muy en claro, las perspectivas y cómo se van enlazando unas con otras sobre la temática que nos ocupa en este panel, y también el análisis de la protección social del Estado en pandemia y los desafíos que se nos están presentando, las líneas que se abren para seguir trabajando, profundizando. Invitamos a quienes nos están acompañando en vivo a interactuar con las panelistas, a poder formular sus preguntas, sus reflexiones. Hay algunos comentarios en el chat, pueden ir ampliando si quieren, y por el chat ir haciendo estas intervenciones para hacérselas llegar a las panelistas. Elba Díaz, en relación a las exposiciones que se venían planteando, nos comentaba que el cuidado, protección, acercamiento siempre resultan por parte de las mujeres. Silvina Villalba, que coincidía en la exposición con Pilar en ampliar las miradas, y hay algunas intervenciones ya que algunos compañeros que están siguiendo en vivo nos hicieron llegar, que bueno, una de ellas es: en los primeros 100 días de la pandemia, ¿de qué manera las personas que forman parte de organizaciones territoriales operaron como referentes comunitarios? Esta pregunta está formulada pensando en el plan Detectar en los barrios. Entiendo que es más orientada hacia la exposición que hizo Pilar, pero bueno, que a lo mejor quieren ir complementando también Laura y Paula sobre esta pregunta. Y reiteramos que queda abierta la posibilidad de ir interactuando con las panelistas por el chat. Yo quedo atenta a las preguntas que puedan ir surgiendo también. Pilar, no sé si querés ir respondiendo primero sobre esa intervención. Sí, a ver, yo diría que más allá del detectar, nosotras tenemos justo algunos testimonios vinculados con el detectar, que aparecían las organizaciones, entre otras cosas, sostenían gran parte, o reponían, diría, la confianza que permitía hasta abrir las puertas para poder dejar entrar a las personas, atender a las personas del detectar y de otros, ¿no? Programas también, ¿no? Nos aparecían en los intercambios esos días esta idea de personas que aparecían aparte con todos esos trajes irreconocibles, o sea, que no reconocemos con los barbijos, con esos trajes menos todavía, ¿no? Y entonces los intermediarios de las organizaciones sociales, en muchos casos, vuelvo a algo, retomo, me queda resonando la exposición de Paula, mujeres, en muchos casos en el ámbito comunitario, muchas mujeres que venían del entramado de los históricos programas sociales, ¿no? De todo lo que fue dejando los programas sociales en términos de capacitaciones, diplomaturas, digamos, distintos tipos de tareas colectivas, cooperativas, etcétera, ¿no? Digo, quiero reponer eso porque en muchos casos se trataba de esas mujeres, aparecían reponiendo la confianza para hasta la apertura de la puerta, ¿no? De las personas en sus casas. Entonces digo, desde eso tan básico que nos aparecía en algunas entrevistas, hasta yo diría, nosotros esos días nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿qué hay de nuevo? Vamos a decir, ¿qué vamos a escribir sobre esto? Lo que pasó es obvio, que las organizaciones sociales están ahí sosteniendo gran parte de la cotidianidad del trabajo socioasistencial, las organizaciones sociales en sentido amplio, ¿no? Estoy pensando de base, confesionales, comunitarias, las
iglesias, en todas las religiones, digamos, eso es obvio. Entonces, en nuestra discusión interna, lo que decíamos es, bueno, pero tal vez es más evidente, y no está mal decir que en esta interfaz entre Estado y sociedad se hizo más obvia, se radicalizó. En esos días veíamos casi sin mediaciones, que sin las organizaciones sociales no hubiera sido posible llevar adelante nada, ¿no? Y de hecho nos preguntábamos en nuestras múltiples discusiones, bueno, esto implicará, entre otras cosas, tener otra valoración de algunas organizaciones que en general son denostadas por su trabajo, por la mirada de la politización, etcétera, o no. Bueno, no sé, son esas preguntas que quedan seguramente sin respuesta. Pero digo, me parece que no hace más que ponernos de cara de una manera brutal algo que históricamente existió, incluso previo al Estado, ¿no? La sociedad civil argentina en todo su entramado múltiple, es previa al Estado las tareas de múltiples tareas, ¿no? Funciones, bueno, salud, cuidado, educación, etcétera, servicios públicos. Así que eso, me parece que en esto tal vez fue eso, fue ese proceso donde se nos puso más borroso todavía, cuál es el Estado, cuál es la organización, ¿no? Cumplían ese rol medio intercambiable de ropajes, pero que en definitiva es algo que existió siempre, ¿no? Digamos que no es una novedad plena. Bueno, nada, le dejo a las compañeras. Sí, no sé si quieren ampliar, Paula y Laura. Yo estaba, seguí vos, Paula, y yo voy a enfocarme en la pregunta 3 y 4, pero porque son más específicas. Seguí vos. No, en relación a esta cuestión del detectar, en el trabajo con las enfermeras, muchas de las enfermeras trabajaban, hubo varias situaciones que tuvo que ver con esta cuestión de la emergencia. Por una parte, que muchas de las compañeras enfermeras en el detectar y en el vacunar eran enfermeras recién graduadas sin matriculación, ¿no? Con lo cual hubo ahí una articulación estatal para garantizar por el déficit de enfermeras que ya sabíamos, ¿no? Y al mismo tiempo, y que esto creo que nos pone en un mediano plazo una situación de conflicto laboral, porque estas compañeras que hace un año que están con una beca precaria, con una matrícula provisoria y demás, cuando la pandemia termine, van a quedar en condiciones de mucha precariedad, ¿no? Y con situaciones de riesgo a las que se expusieron, con altos grados de contagio, con muertes de las enfermeras, que es dentro del personal de salud quienes más muertes tuvieron, ¿no? Y el vaso medio lleno, un poco pensando en qué cosas salud sí hizo y que me parece que son destacables. Uno es la ampliación de la red de hospitales y de la cantidad de camas, la articulación que hizo con la sociedad de terapia intensiva, creo que ahí cómo jugó el sector corporativo médico y las organizaciones científicas en relación a brindar estas herramientas en proceso, ¿no? En el mismo momento para formar a enfermeros, porque bueno, ahí las enfermeras, hay algo que aparece de modo recurrente. Uno es que somos las que estamos las 24 horas, ¿no? Como parte de la bandera del resto entra y sale, y nosotros estamos las 24 horas. Tenemos un amplio espectro de ocupación, podemos trabajar desde en terapia neonatal hasta una residencia de mayores, con lo cual no podés encontrar ninguna enfermera que sepa todo, entonces también tienen como una cuestión de la formación continua, como algo que las orienta en su accionar, y que tiene como una doble lectura. En este caso es poder decir los límites que tenían, no todas podían ir a una terapia a trabajar, y por otro, creo que pasa, al igual que nos pasa a los trabajadores sociales, esta demostración de que nos seguimos formando y que no somos las hijas pródigas, ¿no? Creo que hay algo que nos hermana con las enfermeras y que es interesante destacar, porque de hecho muchas, inclusive hay algunas diferencias que hemos tenido con los datos. En los registros oficiales hay más auxiliares de enfermería, pero cuando las fuimos a buscar para entrevistar y para encuestar, en realidad esto no es así, sino que esas auxiliares siguieron estudiando, entonces están registradas en 2 o 3 veces, ¿no? Entonces hay algunos problemas de registro en el ministerio. Creo que la ampliación de la cobertura
el detectar, digo, creo que fue una medida interesante, bueno, y toda la cuestión de la vacunación, digo, y cierro con esto, una de las enfermeras me decía, una jovencita me decía, cuando yo era chica creía que cuando yo fuera grande iba a haber autos que vuelen, y termino, y me convocan para enseñarle a la gente que se debe lavar las manos, ¿no? Creo que esto nos marca un poco esta precariedad que tenemos como sujetos, ¿no? Y que está bueno reponerlo en la discusión de que necesitamos la cooperación de todos. Muchas gracias, Paula. Hay un comentario en el chat que dice: Rita Segato mencionó en el programa Desiguales de la TV pública que asalariar las tareas de cuidado es un debate equivocado y propone cambiar el esquema, sacarlo del salario porque no se cuestiona el sistema, sino que lo refuerza. Esto comenta María Eugenia Chacarelli. Bueno, es un comentario que quería compartir con ustedes que están haciendo en el chat. Ahí ¿puedo? Sí, claro, Mariana. Laura. Sí, por supuesto. Justamente, bueno, hay una pregunta que tiene que ver con la articulación de la que ya hablé, pero justamente lo que se trata, el ingreso ciudadano no plantea asalariar el trabajo de cuidado, en tanto, si no es un reconocimiento a ese trabajo como a otro, no es condicional. Ahí está la diferencia, porque si la condición para recibir ese ingreso ciudadano es que yo tenga que ocuparme de las tareas de cuidado, y si no lo hago, no lo recibo, dijimos al comienzo, al ser un ingreso que reciben todas y todos los ciudadanos, independientemente de lo que hagan, quienes opten por esa elección de decir, bueno, voy a dedicar esta parte de mi vida, las mujeres o varones, al trabajo de cuidado, lo podrá hacer porque tiene esa garantía de ingreso. Si decides trabajar y sumar a ese, pero como cualquier persona, como cualquier trabajador o trabajadora que pudiera hacerlo. Al no ser condicional, no está poniendo que lo mismo ocurre con la trampa del desempleo y la trampa de la pobreza, ¿no? Esas trampas que ponen cuando las transferencias son condicionadas, ¿no? Las personas, las mujeres en este caso, podrían decidir salir al mercado de empleo y siguen recibiendo su ingreso ciudadano. En tanto no es condicional, esa trampa se evitaría, ¿no? Ahora, para lograr la redistribución de las tareas de cuidado, deberá haber políticas que apunten ahí. No les podemos pedir eso al ingreso ciudadano porque no lo va a poder hacer solo. No puede pensarse que una política de transferencia como esta va a solucionar los problemas de desigualdad de género en general, en particular esto. Lo que yo en un momento dije es que hay muchos trabajos que no son, que sostienen a las sociedades como ese, y que no son remunerados en el mercado de empleo, pero que el ingreso ciudadano reconoce que son trabajos, reconoce que son actividades socialmente útiles, las reconoce y dice, bueno, por ser ciudadano yo tengo derecho porque todos estudiamos. Estudiar, por ejemplo, la formación en cualquier forma, formal, informal, es una actividad socialmente útil, también es reconocida. Entonces, en tanto concepto de trabajo, el concepto de trabajo para el ingreso ciudadano no se limita al empleo ni a los trabajos informales tradicionales, sino a un conjunto de actividades que sostienen las sociedades. ¿Cómo interpreta la campaña de la UTEP por salario base universal? La UTEP no propone estrictamente a lo que yo he venido planteando, sino que propone un salario básico para los y las trabajadores de la economía popular, o sea, aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen empleos registrados, sino que forman parte de un conjunto, de un sinfín de actividades de lo que se conoce en líneas generales como la economía popular. No están planteando lo mismo, están planteando un salario para esa población, que es la línea de lo que plantea el Papa Francisco. Y una de las críticas usuales es el tema, estoy leyendo, del IQ como un desincentivo al trabajo, podría, claro, justamente
porque se plantea, bueno, primero, a ver, ahí, bueno, es muy larga la discusión, ese es uno de los puntos más nodales, pero esa misma crítica la reciben, o sea, se hace en relación a los programas de transferencia en general. O sea, los programas de transferencia desincentivan el empleo. Entonces, acá en San Juan, yo les voy a poner un ejemplo, no hay cosechadores en la época de la uva porque todos tienen programas sociales. Por empezar, por ejemplo, la UH no es incompatible con los trabajadores y trabajadoras temporales. En algún momento al principio lo fue, después no. Entonces no habría problema. Pueden perfectamente hacer cosas al mismo tiempo, que vuelvo a decir, cuando hay condicionamiento de una u otra, ahí la persona tiene que optar. En este caso no es así, por ejemplo, en la UH, pero hay una crítica instalada en el sentido común que quienes reciben planes no trabajan, entonces no hay cosechadores. Primera pregunta que habría que hacer. La primera pregunta es, ¿de qué tipo de salarios hablamos para que las personas no se inclinen por esas actividades? Y seguramente la discusión en ese punto no se toca en general. Bueno, ¿qué es lo que se ofrece? ¿Qué condiciones laborales y salariales se están ofreciendo a esas personas para hacer ciertos tipos de trabajo que no quieren hacer? Esa es una cuestión que hay que poner en la mesa. Y la otra es que hay muchos estudios ya, por ejemplo, en América Latina, hechos por CEPAL, que hablan de que las personas con datos, con fundamento empírico, que las personas que reciben programas de transferencias trabajan. No trabajan en empleos, pero trabajan, no viven solo del programa social o de la asignación universal. Y tenemos numerosos trabajos que dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? No están registrados. Por lo tanto, en todo caso debería ser un desincentivo al empleo, no al trabajo. Y ahí vuelvo a algo que me parece fundamental a la hora de las definiciones de política pública. Cuando el gobierno dice, el actual gobierno dice, por ejemplo, hay que asociar con el potenciar trabajo, hay que asociar los planes sociales al trabajo, para mí lo que hace es reforzar esa idea de que quienes reciben planes no trabajan. Y eso no tiene una evidencia empírica. Quienes reciben programas de transferencia, no, en todo caso, no están registrados, pero trabajan. O la cantidad de trabajo de la economía popular no es un trabajo. O el trabajo de cuidados no es un trabajo. O el trabajo voluntario no es un trabajo. Entonces, el concepto del trabajo es el que hay que poner en cuestión. Y en todo caso, cuando se aplicara una política de ingreso ciudadano de carácter universal, podríamos decir con asidero empírico y justificación que verdaderamente con los números después de pasado un año, 2, 5, realmente se produjo el desincentivo del trabajo. Y lo que yo me animo a decir, y es la hipótesis que tienen quienes se dedican a este tema, es que el desincentivo al trabajo va a ser a cierto tipo de trabajo precarizado y en condiciones de cuasi explotación. Ese tipo de trabajo, lo más probable es que no sea elegido, porque ninguno de nosotros lo elegiríamos. Racionalmente, si tenemos garantizado nuestra subsistencia, no vamos a aceptar cualquier trabajo. Y ese es el punto que el capitalismo no quiere discutir. ¿Cuál es el trabajo que se desincentiva? ¿Cuál es el empleo y en qué condiciones? Bueno, es un tema apasionante este último, pero bueno, no nos da el tiempo. Sí, son todos temas para continuar. Creo que acá han quedado planteados una serie de análisis que vienen haciendo desde los equipos que pertenecen, las distintas expositoras o en articulación con otras investigadoras, como en el caso de Pilar, que señalaba su investigación. Laura viene investigando y militando el tema del ingreso ciudadano, además también, y me parece que fue sumamente valioso todo lo que han planteado. En el caso de Pilar, los primeros 100 días de la pandemia, lo que significó la reconversión de funciones, esto que ella denomina el borramiento, ¿no? del Estado en esta situación de pandemia, las mediaciones comprendidas en un sentido amplio y todo lo que nos dejó planteado hacia el final de su exposición,
como preguntas y que también de a poco, que como en quienes trabajamos en el campo de las políticas sociales, creo que nos abre distintas líneas de indagación, de análisis y reflexión, pensar estas cuestiones que planteaba Pilar, por ejemplo, la subjetividad de ese segmento, esa parte de población que tradicionalmente no percibía transferencias de ingresos y a partir de la pandemia sí, qué implicancias subjetivas genera, bueno, esto va mucho más allá de las implicancias subjetivas, pero me pareció un punto interesante como para indagar en esa línea, esas reflexiones que traía, entre las reflexiones que nos compartía Pilar. También los desafíos que estas líneas van dejando en lo que hace a la agenda pública, ¿no? En relación a qué respuestas se pueden dar desde el Estado a esta población también, además de lo que ya se viene delineando desde hace unos años a esta parte, de lo que ya se fue desplegando en el marco de la pandemia. Ahí se plantean diferentes cuestiones como desafíos a la agenda pública. Y en el caso de Paula, que con mucha rigurosidad, a partir de la investigación que viene desarrollando con el equipo que ella dirige, y las investigaciones que mencionó también, bueno, todo el tema que como situó la temática, no solo en el caso de la pandemia, sino comparándola con la etapa anterior, desde dónde venimos, cuál era el escenario previo a la pandemia, las desigualdades preexistentes, el tema de la regulación estatal respecto a las acciones y a las intervenciones que se llevaron adelante, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, los desafíos que se presentan en el subsector privado, en términos en lo que es el subsector de salud, en el ámbito privado, las reflexiones de Paula en torno a las protecciones sociales del Estado, también en articulación con los distintos grupos etarios, teniendo en cuenta todas sus reflexiones, que además de su trayectoria en investigación, como dije al principio, ella cuenta con una vasta trayectoria de intervención profesional en el campo de vejez, de discapacidad, y creo que eso también le da una intensidad a sus reflexiones desde ese lugar. Y toda la reflexión y el análisis que nos fue compartiendo sobre el acompañamiento de los equipos profesionales y lo que esto les significa a quienes intervienen profesionalmente, con el eje centrado en trabajadores sociales, pero no solamente, también nos estuvo compartiendo estos resultados en lo que hace el personal de enfermería, por ejemplo. Y Laura, que con muchísima claridad explica y nos compartió todo lo que implica el ingreso ciudadano, como políticas, como desafíos, como alcances, como todo lo que implica también en términos de derechos, y también la necesidad de ir articulándolo con otras políticas sociales y de instalar el tema en agenda, no solamente circunscripto a lo que es el campo de las políticas sociales, sino desde una perspectiva más amplia, que me parece esto que es sumamente interesante en el análisis que hace Laura, porque bueno, no se circunscribe solamente a esta cuestión, sino a algo que es mucho más vasto, mucho más abarcativo, y que también implica un desafío para la agenda pública, ¿no? En términos de protección. Así que me parece que fue un análisis sumamente rico en el caso de las 3 exposiciones. Esperamos que puedan generar estas contribuciones para seguir indagando, para seguir analizando y para seguir reflexionando e interviniendo profesionalmente en el campo de las políticas sociales, todos estos aportes. Así que muchísimas gracias a las 3, la verdad que un honor y un gusto contar con ustedes, con todos sus aportes y todo lo que nos ha nutrido, lo que nos han transmitido. Muy agradecida por parte de la Facultad de Trabajo Social, especialmente de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y por supuesto desde la especialización en políticas sociales. Y bueno, celebramos que esta actividad también sea en conjunto con RIPSO, que entre las actividades que venimos realizando conjuntamente con los distintos posgrados que integramos la red en materia de políticas sociales.
en todo el caso de universidades nacionales. Así que muchísimas gracias. Le agradecemos a quienes nos fueron a acompañar. Un saludo para todos y todas.